debíamos esperar que los Estados Unidos comenzaría en cualquier momento a dejar sus principios, sus estatutos, sus leyes, su constitución para comenzar a ayudar a la bestia a recuperarse. Entonces yo le estaba mencionando en la charla anterior algunas declaraciones de los grandes dirigentes espirituales actualmente en los Estados Unidos, entre ellos Pat Robertson, el jefe supremo de la coalición cristiana, donde junto con otros dirigentes están reclamando poder. Ellos decían, ya no somos como el cordero que clama en el desierto, porque es que en el desierto nadie nos oye. Decía, ahora tenemos que clamar, no en el desierto, sino desde el Congreso. Necesitamos la autoridad, necesitamos el poder, necesitamos que se nos tomen en cuenta en el mismo gobierno. Queremos ser gobernantes para que este país sea gobernado según los principios de la santa ley de Dios. Mis amados, ahora yo les pregunto, hay dos preguntas que quiero responderles en esta mañana. Oigan esto que lo voy a preguntar. ¿Qué podría pasar en el mundo? ¿Qué podría pasar en los Estados Unidos? ¿Qué podría pasar inclusive en Canadá si se le otorgan los poderes que están solicitando los dirigentes protestantes? Hermanos, ¿qué podría pasar? ¿Estarían ustedes de acuerdo en que los dirigentes de este país fueran protestantes y que pusieran una ley donde todo tiene que acoplarse de acuerdo a los 10 mandamientos? ¿Estaría eso, hermano, bueno para el pueblo? Aparentemente sí, aparentemente, pero hermano, esta es una trampa. Y déjeme decirle que es una trampa porque ya eso se ha experimentado muchísimas veces en el pasado y esto no ha funcionado. Porque los conceptos que a veces uno tiene de religión no es sino una ventaja que uno toma sobre otras personas. Miren estos ejemplos para confirmarles, hermano, que ese no es el modelo que Dios quiere para el mundo. Por lo siguiente, ustedes recuerdan que en Inglaterra los ingleses pues estuvieron por muchos años sujetos al Papa. El Papa tenía un poder tan grande en Europa que era el que decidía qué es lo que se hacía y lo que no se hacía. Es más, en la Edad Media nosotros sabemos que los gobernantes, los emperadores, ya no los nombraba el pueblo. El pueblo no tenía ninguna injerencia en asuntos de votación, sino era el mismo Papa que decía, este es el que va a ser el nuevo emperador, este va a ser el alcalde, este va a ser el juez. La iglesia, hermano, decidía este asunto. Por eso es que se dice que la edad más grande que tuvo la iglesia católica ha sido la peor de toda la historia, la peor para la humanidad. Pero entonces, hermano, Inglaterra sufrió en carne propia lo que fue la Inquisición. Pero alabado sea el Señor, llegó un día cuando el mundo protestante comenzó a predicar la palabra de Dios en Inglaterra. Y entonces Inglaterra se desafó totalmente, se desligó totalmente del imperio romano, de los papas. Y entonces Inglaterra se hizo protestante. Y la iglesia que se estableció en Inglaterra fue la iglesia anglicana. Eso lo sabemos por historia, ¿no es cierto? Entonces totalmente se separaron del catolicismo y oficializaron la religión protestante de los anglicanos. Eso significaba que los reyes de Inglaterra, los príncipes, los gobernantes, todo monarca tenía ahora que apoyar, defender e imponer la religión anglicana a todo el Estado inglés. Señores, en el siglo XVII, oigan bien, en el siglo XVII la iglesia anglicana, como ya tenía el poder, ahora dio una primera orden que era, ningún pastor protestante debe predicar otra cosa sino la que enseña la iglesia anglicana. Señores, ¿qué pasó inmediatamente? Después de esa orden se despertó una sangrienta persecución contra los mismos protestantes de Inglaterra. Ya no estamos hablando de la iglesia católica, ya no estoy hablando del Papa, estoy hablando de dirigentes protestantes ahora que tienen en sus manos el gobierno. Hubo azotes, hubo tortura, la historia dice que hubo destitución a diestra y a siniestra, hubo sangre, hubo destierro, hubo muerte, hubo persecución. Y ahora oigan lo que pasa. Una inmensa multitud ya no estaba de acuerdo con la iglesia anglicana. Eran protestantes que no soportaban a la iglesia anglicana. Entonces, ¿saben ustedes qué pasó? Estos anglicanos fueron desterrados de Inglaterra, salieron estos hermanos huyendo, encontraron propicio las costas de Holanda, se establecieron en Holanda y dijeron, al fin tenemos una patria donde vamos a ir para tener descanso. ¿Y a dónde fueron? Señores, se fueron inmediatamente a América. Por eso es que el continente americano fue fundado, fue colonizado por este grupo de protestantes que se llamaban los peregrinos.
Entonces, hermano, vamos a dejar ahora Inglaterra y Europa atrás y ahora vamos a ver qué pasó aquí en América, especialmente en Estados Unidos, Norteamérica, cuando viene un grupo de protestantes y se establece. Ese grupo era entonces los peregrinos. Pero oigan una cosa, hermano, ahora los peregrinos querían vivir aquí en América exactamente siguiendo las exigencias de Dios tal como se están escritos en los 10 mandamientos. Pónganme atención a esto, hermano, que esto es serio. Los peregrinos quisieron establecer un sistema de gobierno donde todo se lleve a cabo de acuerdo a la ley de Dios y la santa palabra de Dios. Los peregrinos, hermanos, querían vivir bajo ese estatus. Al llegar acá, establecieron las 13 colonias que fueron el fundamento del gobierno americano. Y los peregrinos, hermanos, eran unos verdaderos cristianos. Miren para dónde voy ahora. ¿Cómo vivían los peregrinos, los que llegaron a América? Bueno, hermanos, hacían su culto en la mañana y en la tarde. Gloria al Señor por esto. Los peregrinos leían la Biblia todos los días a sus hijos. Asistían con frecuencia a la iglesia. Los peregrinos no se emborrachaban. Los peregrinos no maldecían a nadie. Los peregrinos no fumaban, no se divorciaban. Eran personas correctas en sus negocios. ¿Quién no quería hacer un negocio con un peregrino? Señores, pero el gran error de los peregrinos fue el mismo error del catolicismo y el mismo error de los anglicanos. Establecer ahora un gobierno donde todo se lleve a cabo según la ley de Dios, pero según el criterio de los gobernantes peregrinos. Los peregrinos entonces fundaron esa religión y la hicieron oficial. ¿Y saben ustedes cómo se llamó esa nueva religión ahora en Norteamérica? Esos fueron los puritanos. No se nos olvide este nombre, los puritanos. Señores, ahora los puritanos ahora eran gobernantes. Los puritanos ahora eran jueces. El poder que no tenían antes, ahora lo tenían. Eran gobernantes, jueces, alcaldes, magistrados. Todo el pueblo, hermano, seguía ahora los estatutos de los peregrinos a través de los puritanos. Señores, tenían que reconocer ahora esas personas la religión del Estado. Y esos jueces que eran peregrinos ahora, pero ahora eran puritanos, los alcaldes, los gobernadores, ahora tenían que defender la Constitución o las normas que ellos estaban estableciendo para el pueblo norteamericano. Tenían que promover esa nueva religión y sobre todo solucionar los problemas e imponérsela al pueblo. Ahora oigan lo que pasó, hermano. Cuando en los Estados Unidos se unieron los peregrinos o la nueva religión puritana y le dieron un carácter gubernamental, señores, ahora las cosas cambiaron, pero drásticamente. Los mansos y nobles peregrinos que hacían su culto todos los días se convirtieron en despiadados y fanáticos religiosos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que eso no funciona? A través de la fuerza, a través del castigo, a través de multas severas, a través de azotes, latigazos, a través de cárcel y de muerte, se le impuso al pueblo una religión en una forma arbitraria. Y una de las creencias puritanas que ellos querían que se establecieran, porque ellos decían, este país que estamos colonizando, los Estados Unidos de Norteamérica, tiene que ser dirigido de acuerdo a los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento, decían los peregrinos, los puritanos, ordena el reposo semanal. Y ese reposo semanal va a ser el día domingo. ¿Me están escuchando? Señores, hasta ahí todo iba bien. Pero cuando se trata de imponer una religión, señores, eso no funciona en ninguna parte. Oigan lo que le voy a decir, ni siquiera en la casa de uno. Porque usted quiere gobernar a sus hijos de acuerdo a la Biblia. Hermano, usted tiene que pasar un momento para convencerlos que se conviertan al Señor. Si usted le impone la religión a sus hijos a la fuerza, usted terminará siendo un inquisidor.